Hola, 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 muy buenas noches para todos, espero que se encuentren de la mejor manera. Bienvenidos a este nuevo recap de lo que sería el análisis o la proyección de lo que teníamos planteado pues para esta semana que pues será bastante importante para nosotros, ¿de acuerdo? Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Primero que nada, recapitalizando un poco lo que teníamos planteado desde inicios de la semana, por lo cual el precio ya nos había hecho una toma de liquidez, nos había hecho un pequeño cambio estructural de altos anteriores. Estábamos esperando reacciones a partir del 50 o del 61% para abajo, dependiendo de cómo nos llegara el precio, ¿de acuerdo? Eh, si recapitalizamos un poco lo que habíamos hablado en los videos anteriores, espero estén revisando los videos anteriores para que se vayan familiarizando un poco pues con el tema de nuestra operativa, ¿de acuerdo? Así que bueno, estábamos esperando reacciones por estos niveles, por lo cual habíamos mencionado que si el precio nos llegase a romper este último mínimo, y vamos a esperar ya fuera la neutralización de todo este gap que el precio nos había generado a la apertura de la semana o en su debido defecto que lo íbamos a esperar por las partes bajas, teniendo en cuenta de que el precio pues no nos podía romper puntos estructurales mayores o de temporalidades macro, porque pues ya nos estaría cambiando el panorama o nuestra dirección mayor, ¿de acuerdo? Así que en base a nuestro plan, pues esperábamos reacciones a partir de estos niveles hacia abajo para tomar nosotros decisiones y poder buscar de afuera la corrección de pronto hasta nuestras líneas de tendencia, o quizá para que el precio no rompiera nuestros puntos estructurales, de esa forma poder indicarnos de que quizá el precio pudiese continuar con su tendencia alcista, lo que sería a largo plazo, ¿de acuerdo? Eh, Teníamos marcado puntos importantes por estos niveles por los cuales nosotros íbamos a esperar reacciones dependiendo de cómo nos llegase el precio, ¿de acuerdo? Así que pues lo que podemos ver en este momento o lo que habíamos planteado en el video anterior, teníamos planteado de que el precio pues ya nos había generado un movimiento por lo cual podríamos esperar o buscar ese pequeño descuento, quizás hasta un 50%, y de esa forma, pues de pronto poder continuar con la tendencia macro alcista, ¿de acuerdo? Todo dependiendo de cómo nos vaya llegando el precio, teniendo en cuenta algo muy importante que pues nos dejó un gap por la parte baja, ¿de acuerdo? Así que pues el precio tendriese que ir a rellenar. Pues en realidad no sabemos qué puede hacer el precio, pero pues nuestro primer objetivo sería el 50% y de ahí hacia abajo pues ya tendríamos que ir validando a ver cómo nos va reaccionando el precio o cómo se va fabricando el movimiento de ese nivel o de esos niveles, ¿de acuerdo? Por el momento pues estaríamos buscando lo que sería ese retroceso, siempre y cuando volvemos a lo anterior, siempre y cuando el precio no nos rompa puntos estructurales mayores, pues nosotros vamos a continuar con lo que sería esa tendencia, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que esperar pues descuentos o zonas premium para nosotros poder tomar determinaciones o poder tomar decisiones, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el precio nos vaya respetando el plan. Recordemos que si el precio no nos respeta el plan, pues básicamente es porque pues algo está fallando o tenemos que replantear lo que sería nuestro análisis, ¿de acuerdo? Todo depende de cómo el precio se vaya desarrollando. Así que sin más preámbulos, vamos a recapitalizar un poco lo que estábamos esperando con los pares relacionados con el dólar. Eh, lo que sería con el euro dólar, pues tomamos pequeñas posiciones en estos niveles para poder buscar esas correcciones, ¿de acuerdo? Pues hasta el momento estamos ahí dentro del movimiento. Hay que ir viendo cómo se termina de desarrollar el precio durante Londres. Más sin embargo, hay que tener en cuenta que pues el precio ya nos generó lo que sería la liquidez de Asia por la parte baja, así que podemos estar esperando esos movimientos un poco más abajo y luego de eso el precio irse al alza, ¿de acuerdo? Más sin embargo, el precio en estos momentos pues nos está dando un buen patrón de velas, nos está demostrando fuerza alcista en lo que es una temporalidad de una hora, por lo cual pues podemos esperar de pronto esos descuentos hasta de pronto estos niveles, ¿de acuerdo? Si nos vamos con la libra de igual forma también estábamos esperando
A ver, el precio, cómo no reaccionaba por estos niveles. En lo que fue horario de Nueva York, tomamos posiciones para poder tratar de tomar ese retroceso, pues hasta el momento lo que es la libra dólar pues se va desarrollando a nuestro favor, ¿de acuerdo? Ahora si nos vamos con lo que es el australiano dólar, de igual forma, también estamos esperando reacciones por los niveles un poco más abajo en lo que es a largo plazo, pero pues aprovechamos ese descuento del precio, ya sea para que venga a neutralizar el extremo o incluso por sus partes altas, ¿de acuerdo? Ya en estos momentos donde se encuentra el precio, tenemos que hacer o replantear un nuevo análisis, ¿de acuerdo? En base a cómo se vaya desarrollando el precio, ¿de acuerdo? Si nos vamos lo que es con el neozelandés dólar, de igual forma, estamos esperando reacciones a partir de estos niveles y a que el precio nos indicara algún tipo de reversión para nosotros poder entrar con el movimiento, ¿de acuerdo? Hasta el momento vamos con el movimiento, más sin embargo hay que tener muy en cuenta que tenemos un pequeño punto importante por estos niveles por los cuales pues tenemos que estar con bastante precaución, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el dólar franco de igual forma también tomamos posiciones durante Nueva York. En el momento pues el precio nos generó un buen movimiento a la baja, más sin embargo hay que tener muy en cuenta que Asia se convierte en liquidez, ¿de acuerdo? Hasta el momento pues tenemos el precio ahí, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el dólar canadiense, de igual forma, en horario en Nueva York, también tomamos posiciones por las cuales podemos estar tomando ganancias de este par, tanto de este par como de los demás pares, un cierto parcial, para de pronto quizá asegurar lo que sería un posible stop loss con lo que es el dólar franco y independientemente de eso, pues también lo estamos esperando en niveles un poco más alcistas, ¿de acuerdo? Así que más sin embargo, esta es nuestra primera posición en lo que es el dólar franco. Continuamos aguantando esos niveles. Ahora, si nos vamos lo que es con el oro, también tomamos posiciones durante Nueva York. El precio no nos respetó, simplemente vino, rompió la estructura y ahora pues nuevamente estamos dentro de esas posiciones con proyecciones mínimo al 50% de todo este movimiento para aprovechar ese retroceso y posiblemente poder recuperar lo que sería el stop que nos generó a nuestra parte izquierda, ¿de acuerdo? Teniendo muy en cuenta también que lo que sería Asia se convierte en liquidez, pero podemos estar esperando que neutralice las partes altas y luego de eso venir por su movimiento bajista, teniendo en cuenta que aún nos encontramos en esos movimientos bajistas, ¿de acuerdo? Ahora si nos vamos con el euro out, habíamos tomado posiciones por estos niveles, los cuales el precio nos alcanza a pagar el primer target y luego de eso vino y nos sacó en break even, ¿de acuerdo? En base a lo que nos está diciendo el precio, tenemos que entrar a hacer una reactualización y si es posible esperarlo por las partes bajas, todo dependiendo de cómo nos vaya llegando el precio, ¿de acuerdo? Si nos vamos a lo que es el EUR GBP, también habíamos compartido una entrada en lo que fue en el horario de Nueva York. Efectivamente, pues el precio vino, nos sacó en stop loss con un stop loss de 20 pips. Así que como siempre les recuerdo a los colegas, cuando el precio nos saca de un movimiento es porque tenemos que entrar a actualizar nuevamente el panorama y determinar puntos de llegada nuevos, ya sea por las partes bajas o en los extremos de otros niveles importantes. Como bien podemos ver en estos niveles, el precio básicamente ya por estas zonas ya testeó varias veces, así que lo más recomendable lo que es con el EUR GBP es esperarlo una vez por debajo para de luego de eso venir a buscar de pronto su reversión, ¿de acuerdo? Eh, por último, creo que teníamos la plata en el momento pues ya llegó a zonas importantes, estábamos esperando reacciones por estos niveles, teniendo en cuenta que esto fue día de las elecciones, así que por ende no tomamos ningún tipo de posiciones y de igual forma pues el precio lo que hizo fue venir a rebasar, ¿de acuerdo? En el momento pues nos encontramos en una zona de valor, pero mirando el precio, si tenemos muy en cuenta, tenemos a nuestra parte izquierda highs o lows iguales, ¿de acuerdo? En este caso son lows iguales,
por lo cual es recomendable esperar de pronto que el precio los neutralice para de pronto venir a buscar esas reversiones, tanto micros o como macros, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta de que el precio ya nos viene formando una tendencia bajista importante, ¿de acuerdo? Eh, Así que nada, colegas, entrándonos un poco nuevamente a lo que serían los pares relacionados con el dólar, continuamos con un índice alcista, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que ya nos generó rupturas de puntos importantes de nuestras temporalidades mayores, así que podríamos estar proyectando lo que sería el índice un poco más al alza, ¿de acuerdo? Teniendo muy en cuenta que hay que esperar esas reversiones para nosotros poder entrar en zonas premium y de esa forma, pues de pronto continuar con el movimiento, todo dependiendo de cómo se vaya desarrollando el precio, pues hasta el momento nos ha respetado el plan y pues continuamos con el plan, ¿de acuerdo, colegas? Como siempre les repito, siempre siguiendo el plan, ¿de acuerdo? Así que no siendo nada más, mi nombre es Aurelio Cubillos, nos vemos en una próxima ocasión. Excelente noche para todos.